Estamos grabando, chicos, chicas. Voy a leer el mensaje de Alex. Tomando en cuenta lo que usted menciona sobre cómo los intereses políticos influyen en la comunidad costarricense y todo lo que la compone, podríamos mencionar que las recientes problemáticas relacionadas con la ley marco de empleo público y la modificación del sistema, podríamos mencionar, sí, anda por ahí, Alex, porque también implica una transformación importante de nuestra, digamos, del quehacer institucional. La ley marco de empleo público es una ley que prácticamente viene a reconfigurar todo lo que se logró en esta década, en la década de los 40. El sistema de pensiones viene a reconfigurar lo que las conquistas sociales que de una u otra manera se lograron en la década de los 60, de los 70. Y esto claramente va a tener repercusiones en la forma de organización, en la forma de relacionamiento de la sociedad costarricense con la institucionalidad, tarde o temprano. Pero dejemos este ejemplo para el final de la clase, porque nos va a servir perfecto para analizar desde el marco histórico la realidad de hoy en día. Con las diferencias, ¿verdad? Siempre marcando esas diferencias históricas. Chicos, chicas, si tienen alguna consulta, alguna duda, nada más me interrumpen, levantan la mano o escriben en el chat. Lo que sucede si escriben en el chat es que yo me doy cuenta casi siempre un poquito tarde, entonces me van a disculpar por ahí. Pero cualquier intervención, cualquier punto de análisis que quieran o cualquier reflexión, la pueden escribir o mencionar. Regresando a este punto que me parece que es el que detona también las formas de comprensión de la nueva y la vieja política, es que esa nueva política irrumpe en el partido más grande de la época. Y con esa irrupción en el partido más grande, de la estructura más grande que había, logra, digamos, generar ya una desestructuración, ya logra generar un cisma ahí un poco, podríamos llamarlo conflictivo con esa vieja forma de hacer política, y que encuentra también ciertos aliados, ya aliados que se constituyeron en el siglo XX, como lo fue el Partido Comunista. La importancia del Partido Comunista en la reforma social y en la década de los 40 es tan importante como mencionar al Partido Liberación Nacional en la década de los 60 y en la década de los 70. Muchos de los procesos históricos y muchos de los movimientos históricos de relacionamiento en la transformación social y política de Costa Rica se explican sí, solo sí, con participación del Partido Comunista. Fuera de ella, es muy difícil encontrar un proceso de vinculación entre lo que sucedió y actores unitarios, por decirlo de alguna manera. Nace en 1930, se los mencioné, ya habían procesos de organización de las izquierdas costarricenses, sobre todo de la izquierda o del sector anarquista de Costa Rica, ubicado muy fuertemente en sectores intelectuales, pero también en ciertos grupos de zapateros, pero también otra izquierda que había sido producto e hija de la dictadura de 1917 de Federico Tinoco, y que había encontrado ahí su proceso de maduración, ¿no? De ahí nace Carmen Lira, de ahí nace esa figura histórica de la política costarricense, y que es ella quien de una u otra manera va a madrinar, si quiere llamar políticamente, a esta nueva generación de comunistas costarricenses que venían de la escuela de Derecho. Ahí encontramos a Jaime Cerdas, a Manuel Mora, encontramos a Ricardo Cotoconde, perdón, a Luis Carballo, Gonzalo Montero, que era un obrero, o Efraín Jiménez, que era un zapatero. Este sector, de una u otra manera, irrumpe de manera muy fuerte en la política nacional y empieza ya a generar procesos que la izquierda anterior a ellos no había generado. Y es el vínculo entre la intelectualidad y el vínculo entre los sectores obreros, trabajadores, zapateros, albañiles y bananeros del país. La gran huelga de 1934
que logra, digamos, y que reconquista los derechos laborales del sector bananero en el país y de los zapateros, fueron huelgas que costaron vidas, ¿verdad? Fueron movimientos que costaron vidas por derechos sociales. Y que se lograron, ¿no? Hubo una movilización desde Limón hacia San José, donde el Partido Comunista tuvo un importante influjo. ¿Por qué? Porque la tesis era participación política, institucional, pero también participación en las calles, participación en los movimientos. Recordemos que en ese instante no existían movimientos como tal vez los podemos encontrar hoy, ¿no? El movimiento ambientalista, el movimiento cultura, el movimiento LGTBIQ+, el movimiento comunitario, sino más bien eran movimientos emanados de la modernidad, es decir, movimientos emanados de las formas tradicionales de producción. Por ejemplo, con los latifundios de banano en la costa caribe y en el sur del país se encontraban un núcleo fuerte de organización. Y eso dio una fuerza impresionante al Partido Comunista, que ya para 1940 se transformaba en la segunda, tercera fuerza política, ¿verdad? Y que también encontraba en Calderón Guardia un enemigo a medias, ¿verdad? Porque claramente Calderón venía de una familia hiperconservadora, tenía posicionamientos muy, de mucha respuesta hacia la élite costarricense, pero que ya Calderón en el poder fue otra cosa. Ya para 1940, Calderón empieza a estructurar un proceso de reforma que hoy en día las conocemos como la reforma social, y que esto ya tiene un influjo, digamos, bastante fuerte en la forma en la que sus ex compañeros de partido y su élite alrededor lo observan a él, ¿no? Ya no es el mismo candidato que a la élite cafetalera le había gustado, sino más bien encuentran en él un presidente que ya está tocando sus intereses y que ya viene, digamos, a movilizar sus intereses. Chicos, chicas, ¿alguna consulta, pregunta hasta acá? Todo claro hasta el momento. Todo claro. ¿Qué significa la reforma social? Si saben qué compone esa reforma social, ¿verdad? ¿Qué la compone? ¿Qué elementos componen una reforma? ¿Qué elementos compusieron la reforma social de 1940? El código de trabajo, ¿verdad? Ajá, Las garantías El seguro sociales. social, el seguro social. ¿Qué más? Las garantías sociales. Las garantías sociales, el párrafo de garantías sociales, bueno, el articulado de garantías sociales en la Constitución política, muy importante. ¿Ustedes creen que eso le gustaba? ¿Ustedes creen que el hecho de que se hiciera respetar las 8 horas laborales le gustaba a cierto grupo oligárquico en el país? Digo, sabiendo que ya estaban estipuladas las 8 horas desde 1920, pero que no se respetaban. Ya con un proceso de código de trabajo, no hay quite, ¿no? O respetadas o respetadas. Era claro que había una disputa ya ahí sobre el modelo, una relación de poder. ¿Qué estudiamos nosotros? ¿O qué aspiramos a estudiar? Esas relaciones de poder, esos puntos nodales. Ya el desgaste del modelo del monocultivo, específicamente el café, estaba al tope porque Costa Rica no estaba exportando café. En 1940, Europa le dijo a Costa Rica, estamos en guerra, te corto el café. No había forma de exportar café. El mercado estadounidense no era un mercado tan fuerte, el mercado costarricense era el mercado de Inglaterra, de Francia.
no de Estados Unidos. Y además Costa Rica le estaba debiendo al banco inglés una suma muy cuantiosa de dinero que tampoco tenía cómo pagar. Entonces éramos altamente dependientes. Éramos una economía, una sociedad altamente dependiente de las formas de organización económicas a nivel mundial. Y en una recesión, en una crisis, lo primero que te cortan van a ser aquellos productos no esenciales. Y el café era un producto no esencial, aunque algunos creamos que el café es un producto esencial para toda la vida. Pero en aquel momento no se veía de esa manera. Nuevamente, como ven, economía también tiene una forma de relacionamiento a nivel de las instituciones, porque eso también nos lleva a argumentar a partir de lo que David Díaz o Juan Molina han desarrollado en el análisis historiográfico de la década de los 40. Ese Costa Rica ya estaba padeciendo de forma muy importante las disparidades y desigualdades económicas, ¿no? Teníamos una élite que claramente podía enviar a sus hijos a estudiar fuera del país, pero no teníamos centros educativos, o a lo mucho que podía acceder el hijo de un obrero era sexto grado de la escuela. En el mejor de los casos, ¿verdad? Porque tenemos familias de más de 8 hijos, más de 12 hijos, y esa era la forma de organización social. Ese término medio que ustedes ven ahí de las políticas públicas era porque todavía digamos, la seguridad social tal cual la conocemos hoy, la forma unitaria en la cual se concentra la atención de salud en el país no existía. Existían unidades locales de salud en los distintos cantones, con un médico, una enfermera, y bueno, un personal mínimo que no llegaba ni a 7 personas para la atención prácticamente de un solo cantón. No existían lo que conocemos como los EBAIS, no existían las clínicas, y el hospital más grande de Costa Rica era el Hospital San Juan de Dios. Por eso son políticas públicas y políticas sociales a medio término, ¿no? Y con un fuerte debilitamiento por la condición de crisis. Y bueno, ya todos estos elementos los hemos mencionado, el tema de las desigualdades territoriales y las diferencias, y las dinámicas caudillistas que existían, que es a ese punto al que me encantaría ingresar en breve. Bueno, acá una pequeña reflexión sobre lo que implicó el Partido Comunista. También significó el Partido Comunista un empuje, como un catalizador, como eso que te hace mover. Y le hizo mover claramente a la élite criolla, y sobre todo al calderonismo y a Calderón como tal, porque prácticamente el avance del comunismo, o como se leía en aquella época, ese anticomunismo que se empieza a crear a nivel de la institucionalidad y de las estructuras políticas, nace en Costa Rica en esta época. El programa comunista, o el programa mínimo del Partido Comunista, que son los lineamientos puntuales sobre los cuales el partido va a basar su estrategia y su táctica en 5 años, 4 años, ¿no? Así se estructura un programa mínimo. Era muy claro, era un combate directo contra todas las formas de desigualdad social. Tenía que ver con mejoras en el acceso a la salud, con mejoras laborales, con mejoras educativas, con distribución de la tierra, prácticamente una reforma agraria, y que claro, a la élite criolla esto no le iba a gustar jamás. O sea, siempre iba a haber una oposición a cualquier forma. Y chicos, chicas, llévense eso siempre. Siempre va a existir una oposición clara de las élites. Hoy, burguesía nacional, burguesía transnacional, sectores empresariales, no la pyme o no la micropyme, no,
sectores empresariales de alta envergadura, ellos pueden perdonarte muchas cosas, ¿no? Tal vez que el matrimonio igualitario te lo pueden perdonar. Te pueden perdonar explotación no petrolera, o sea, que no se explote. Te pueden perdonar ciertas cosas, pero lo que no te perdona las élites, nunca te las van a perdonar, es tocarle sus intereses, es tocarle aquello que le genera excedentes de ganancia. La distribución para ellos no existe per se. Y eso chocó en la década de los 30, pero fundamentalmente en los 40 con el Partido Comunista, que empezaba a tomar fuerza. Porque claro, hizo una conexión desde las estructuras partidarias muy enraizadas en el tema de la intelectualidad, con movimientos sociales, con movimientos obreros, con movimientos bananeros, zapateros, albañiles, y hizo ese conecte que ninguna otra fuerza había hecho. Tenía una base social que de por sí estaba padeciendo las desigualdades del modelo económico. O sea, era material. Cuando se menciona la materialidad, es aquello que económicamente afecta mis condiciones. Y el Partido Comunista hizo conexión con esa materialidad de la sociedad costarricense y empezó a tomar fuerza con ciertos regidores, ¿verdad? Ciertos síndicos en ciertas municipalidades, y ya para 1940 con alrededor de unos 3 o 4 diputados en la asamblea. Ya esto significaba otra cosa, ¿no? Y una presencia clara. El anticomunismo, si bien es cierto, con León Cortés, un protofascista, hay una disputa directa. Con Calderón la cosa empieza a matizarse, porque estamos en el contexto de la disputa de la Guerra Mundial, donde claramente la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética para combatir al nazismo decía mucho de la forma de relacionamiento también que se debía de seguir en los distintos países. Y es ahí donde el Partido Comunista y el Partido Republicano Nacional empiezan a encontrar sus puntos de acuerdo, pero sobre todo los encuentran en el programa político. Porque Calderón, de forma intrépida para combatir a ese comunismo, a la tica, eso es importante dejarlo claro. El Partido Comunista inmediatamente se constituye, empieza a transformarse, empieza a separarse tal vez de las líneas tradicionales del comunismo internacional soviético. Y desde muy temprano, tanto Manuel Mora como principal liderazgo empieza a distanciarse de las líneas y empieza a decir, ok, no, en Costa Rica no se puede seguir el proceso tal cual lo siguió la Unión Soviética, sino más bien estamos haciendo un replanteamiento y estamos comprendiendo que el ser costarricense implica también una defensa de los procesos nacionales. Entonces tenemos una mezcla interesante que a nivel mundial no se ha encontrado, al menos no todavía, digamos, donde un movimiento comunista se une con un partido conservador de la élite y donde se une también con un sector de la Iglesia Católica. Y que esto va a dar después un impulso muy fuerte a todo el proceso reformista. Y por eso se le conoce el comunismo a la tica como aquel replanteamiento de bases comunistas, pero comprendiendo la realidad nacional, no separándose de ella, no tensando más allá. Y si se estudia en los anales de la historia sobre el Partido Comunista, se encuentra reticentemente que la defensa a la democracia, ¿no? Aunque haya críticas, la defensa a la democracia es un punto trascendental que el partido tuvo, aún en 1949, ¿verdad? Donde la disputa fue aún mayor. Y esto yo lo quería dejar claro porque es Calderón quien se adelanta al partido y empieza a estructurar una reforma al Código de Trabajo. Esto es entre 1940 y 1942. Y claro, lo que sucede es lo siguiente, el Partido Comunista lo que dice, pero este chavalo está posicionando lo mismo que nosotros estamos posicionando, ¿no? Está posicionando nuestro proyecto político a nivel ya presidencial, a nivel ya de elaboración institucional. Entonces, es ahí donde la aproximación entre el calderonismo
y el comunismo empieza a gestarse, sobre todo en el plano legislativo, en busca de acuerdos puntuales. Y se logra crear una imagen caudillista de Calderón Guardia por varios elementos. El número uno es que Calderón logra conectar con la sociedad costarricense. Tenía un carisma, tenía empatía y logró hacer clic con las necesidades que en ese momento estaban, ¿no? Tema laboral, tema de salud, y claramente su posición como doctor le hace ser frente a la sociedad un elemento a considerar. Y ese elemento le permite un conecte inmediato con las capas medias y las capas más empobrecidas, que ya de por sí el Partido Comunista también tenía un cierto conecte. Esto también, aunado a su visión, alrededor de Calderón se empieza a transformar discursivamente una posición como la persona que va a mejorar, ¿no? Como el llamado a mejorar las condiciones de vida de la sociedad costarricense. Entonces, hay una especie, curiosamente, de redentor en Calderón Guardia que le permite impulsar la reforma social a pesar de la oposición de la élite cafetalera y el sector más recalcitrante del país, permite conectar con la sociedad, con las necesidades de la sociedad costarricense. Esta investidura también logra, digamos, calar en la figura de los movimientos sociales. Y se ve en Calderón una alianza, se ve en Calderón una persona en la cual se puede confiar para llevar sus capacidades, llevar sus intereses. Ernesto Laclau, un politólogo, ya falleció, en un texto llamado La razón populista. Ojalá lo puedan leer en algún momento. Creo que yo la tengo en PDF, si no se los voy a compartir. Habla sobre las capacidades de acumulación de equivalencias, ¿verdad? La acumulación de equivalencias es cuando yo como persona me constituyo en todo aquello que al resto de la población le está afectando o aquello que lo moviliza. Y Calderón logró eso con la población. Y se igualó a la concepción de pueblo. Y cuando un liderazgo político de esta envergadura se iguala a la concepción de pueblo, es decir, como lo hacía Perón. Perón decía, yo soy el pueblo y el pueblo, el pueblo soy yo. O sea, se igualaban, eran casi que uno. Y Calderón sí lo logró. Y lo logró y le funcionó simple y llanamente para poder desarrollar la reforma social. Hay dos momentos. Un primer momento entre el 40 y el 42, donde Calderón tiene una alianza con la élite criolla. Eso le permite una mediana estabilidad, pero cambia en el contexto de la lucha contra la Alemania nazi, en la cual Costa Rica es el primer país en declararle la guerra en este lado, en Occidente. Ya después viene Estados Unidos. Y ya eso quiebra con cierta élite que también tenía inversiones o que también tenía un relacionamiento con capital alemán en el país. Esto es entre 1940 y 1942. Para 1942 ya empieza una alianza con el Partido Comunista alrededor de este programa mínimo y alrededor de la reforma social. Y estos dos momentos del gobierno calderonista, como ven, en 4 años, pero en nivel de 4 años. Es decir, te está afectando lo internacional, te afecta lo nacional y te afecta la persistencia histórica, las trayectorias institucionales y sociales. Te modifican también tu comportamiento como liderazgo político. ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta acá sobre el rol de Calderón, sobre el juego de Calderón y los comunistas? No, todo está claro. Ok, entonces si todo está claro, vamos a 5 minutos de receso y ya casi regresamos, ¿les parece?
Está bien, profe. Bien, profe. Esos 5 países solamente en el sur global. El sur global es la región más empobrecida y más desigual, no solo la más empobrecida, sino la más desigual del mundo frente al norte global. Y en América Latina solo hay 3 países con capacidad de universalización de la seguridad social. Uruguay, con procesos de desestabilización, ahora con el ingreso del Partido Nacional, el Partido Conservador, y Cuba, con sus limitaciones a partir del bloqueo económico que tiene. Y Costa Rica. Ahora, yo les preguntaría, porque creo que cada uno uno y una de nosotros tenemos alguna historia con la caja que tal vez uno dice, pero ¿por qué están lentos? ¿Pero por qué las citas no las dan más rápido? ¿Pero por qué los exámenes no son más rápidos? ¿Por qué ustedes como asesores y asesoras políticos o como diseñadores de política pública, ¿cuál es su recomendación con la seguridad social? Un proceso de apertura comercial, un proceso de apertura institucional, un proceso de tercerización de los servicios, es decir, que la caja empiece a ceder servicios a empresas privadas, lo cual significa un desmembramiento. ¿Ustedes considerarían una reforma que mantenga la lógica de la política pública de seguridad social, modernizando aquellos ámbitos que permitan hacerla más ágil, más eficiente, pero con iguales capacidades universales de atención? Digo, como Yerela nos lo explicaba, que podamos irnos a vacunar de forma gratuita y segura en medio de una pandemia. ¿Qué aconsejarían? ¿Qué más dirían? ¿Cómo haríamos para llegar a más territorios aún? Cuidado, en Centroamérica solo Costa Rica tiene ese sistema. Y ya lo vimos en Latinoamérica, solo 3 países. Y yo creo que lo que deriva a nivel de la institucionalidad y de la reforma social nos diseñó como sociedad. Sí, que ya pasó 80 y resto de años, que ya pasaron, ¿verdad? Sí, ya pasó bastante tiempo. Eso estamos muy claras. Sin embargo, debemos de buscar la manera y las capacidades de poder modificar estas instituciones bajo la premisa de profundización de los derechos humanos. Porque si nos orientamos bajo la premisa de los derechos humanos, no tenemos cómo perdernos, ¿no? O sea, la dignidad y el derecho humano a la salud pública y de calidad, ustedes pueden hacer cualquier transformación, pero no perder el objetivo central. Las pensiones, los sistemas de pensiones distributivos, ¿verdad? El régimen de pensiones no contributivo de la caja, fundamentalmente orientado para aquellas personas que nunca han podido cotizar, que nunca pudieron cotizar porque estaban en condiciones de informalidad y de precariedad social y de precariedad laboral también, por incumplimiento de este famosísimo código de trabajo también. Entonces, ven, el diseño institucional costarricense, es decir, la arquitectura pública costarricense que derivamos de la década de los 40, es tan preponderante hoy en día como lo fue también tan preponderante para estructurar el modelo de desarrollo de los 50, de los 60, de los 70, pero también ha sido tan preponderante para sostener los embates del modelo neoliberal en el país. Ahora con la modificación de las pensiones, este régimen empieza a cambiarse. En efecto, ya ese sistema de pensiones no da. Ese sistema de pensiones en algún momento va a colapsar, pero es ahí donde nos preguntamos, ¿era esta la salida? Aumentando la edad de las mujeres para la pensión, sabiendo que hay toda una estructura patriarcal que limita la participación activa y efectiva de las mujeres durante su vida laboral.
o digamos en la reducción de las pensiones. Es decir, la reducción de las pensiones significa, de lo que va a significar, eh, implica también una afectación directa sobre las capacidades de consumo y sobre las capacidades dignas de personas adultas mayores, ¿verdad? Porque ya están en un momento de adultez mayor, tal vez con buena salud, eh, frente al modelo, digamos, frente a las transformaciones económicas. ¿Quién nos garantiza a nosotros y a nosotras que una reducción en las pensiones va a estar acompañada también de una reducción del gasto corriente de un hogar? O que no vamos a estar impactados por la inflación, o que no vamos a estar impactados por condiciones abusivas en los combustibles. No nos garantiza eso. Entonces también, chicos y chicas, así como hoy estamos pensando en diseños de transformación institucional, tenemos que pensar también en las implicaciones que ese diseño va a tener en un mediano y en un largo plazo. Y así también se pensó la reforma social. Si ustedes ven acá, la creación de la Universidad de Costa Rica unificó absolutamente todas las escuelas, la Escuela de Derecho, la Escuela de Bellas Artes, creó la Escuela de Filosofías y Letra, las unificó, la de Agricultura, en un solo núcleo. Y hoy tenemos una universidad que no solamente hace docencia, sino que también investiga y también acciona socialmente, con un aporte invaluable a nivel de la sociedad. La ley de creación de la caja, no hay más que hablar, y dos capítulos centrales, el capítulo de garantías sociales en la Constitución Política y el Código de Trabajo. Como ven, Calderón, digamos que en términos muy populares, se comió la bronca de las primeras tres. La creación de casas baratas, que después esa ley se transforma. Hoy no tenemos ley de casas baratas. Alquilar es caro. Alquilar es caro. Construir es aún más. Pero en aquel momento esto era una medida remedial para la dignificación de la vivienda y de condiciones humanas. La creación de la Universidad de Costa Rica, que también fue un juego político, ¿no? Él venía también de ver estructuras de universidades en Europa, pero también Calderón lo hizo en una remembranza a la Universidad de Santo Tomás, que por su claro corte católico fue cerrada por los gobiernos liberales del siglo XIX. Y la Universidad de Costa Rica emana también esa lógica de la Universidad de Santo Tomás, pero ahora como un centro de libre pensamiento, ¿verdad? Y que creo que el impregnarle eso tiene una respuesta. Pero también el tema de las universidades implica un proceso de profesionalización de la educación costarricense, que va a ser soporte fundamental, lo vamos a ver en las próximas lecciones, para el modelo desarrollista. De 1943 para abajo, la cosa se complejiza, porque esas transformaciones que ustedes ven ahí tienen un claro impacto sobre la élite costarricense. Tanto el Código de Trabajo, que si bien es cierto, el Código de Trabajo acumula ciertas prácticas políticas que ya se venían desarrollando, o que ya estaban estipuladas, no se estaban cumpliendo. No había nada que obligara a un patrono a dar un día de vacaciones, no había nada que obligara a que un cumplimiento de 8 horas laborales, y por el contrario, no había, digamos, una forma de fiscalización. El Código de Trabajo posiciona esto. Sí, es cierto, hay unas limitaciones enormes en el Código de Trabajo que posteriormente se van a agudizar en la década de los 70 y hasta nuestras décadas, donde la proscripción de los sindicatos o la legalización de las huelgas es un elemento que todavía está debiendo a nivel de Código de Trabajo. Pero las garantías sociales, como elemento fundamental de la comprensión de la sociedad costarricense como un todo y no como una individualidad, es un elemento central. O sea, tenemos derechos sociales, tenemos capacidad de que nos respeten nosotros como sociedad,
y obviamente nosotros también devolverle a la sociedad. Y creo que eso es un elemento que diseña de por sí la institucionalidad pública. Y bueno, esta es la alianza, esta famosísima foto, me imagino que la han visto. De izquierda a derecha, Manuel Mora, Monseñor Sanabria y Calderón Guardia. Claramente, digamos, no era bien visto que el Partido Comunista se aliara ni con un sector de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ni con un partido conservador. Sin embargo, Calderón sabía que la capacidad de movilización para la aprobación de las garantías sociales y el código de trabajo venía sí, solo sí, de los movimientos social, que de una u otra manera era el Partido Comunista quien tenía mayor conecte. ¿No? Y es ahí donde lo que nos mencionaba, se me olvida el nombre del compañero que lo mencionó, fue Alex, o fue, sí, me parece que fue Alex al inicio, o fue Gustavo, no me acuerdo, que mencionó que su abuela le comentaba bueno, que en Limón el Partido Republicano era muy fuerte. Claro, el Partido Republicano y el Partido Comunista en Limón, ese era el centro. Ese era el centro porque ahí se acumulaba la mayor cantidad de grupos trabajadores obreros que claramente el código de trabajo les beneficiaba en su totalidad. Y es en ese sentido donde Monseñor Sanabria, digamos, en todo un proceso de anticomunismo reservado, digamos, le dice al Partido Comunista, bueno, usted puede seguir participando, usted puede acceder a una participación en partidos de base católica, como el Partido Republicano Nacional, si usted modifica sus estatutos y no se autodenomina Partido Comunista. Y es ahí donde el Partido Vanguardia Popular, leyendo muy bien las condiciones, porque sabía la importancia de esta alianza, y ya les explico por qué, modificó su nombre del Partido Comunista al Partido Vanguardia Popular. Y hasta la época pues existe todavía, pero ya ahora como un núcleo bastante endeble y casi que en peligro de extinción. El Partido Comunista se benefició de este proceso, número uno, porque le ayudaba a movilizar sectores sociales y agudizar las contradicciones también, porque le daba un sentido de clase a la reforma social. Número dos, porque también aprovechar esta coyuntura le daba la capacidad de construir una alianza política. Así de sencillo, digamos, y es ahí donde ustedes, chicos y chicas, cuando asesoren, tienen que ver cómo se alían, cuándo se alían y con quién se alían y por qué se alían. Y creo que esa lectura la hizo muy bien el Partido Comunista en su inicio porque supo analizar muy bien cuándo y cómo, ¿verdad? En un momento en el cual Calderón estaba peleado con la élite conservadora, en el cual tenía que impulsar la reforma social y en el cual ocupaba una movilización, un núcleo que te movilizara un proyecto. Y bueno, el tema de la alianza en sí misma es la que le da una fuerza también al Partido Comunista como un actor relevante en el proceso. Y este es el tercer punto, ¿no? El hecho de que el Partido Comunista se convirtiera en un actor central en el proceso de consolidación de la reforma social, sobre todo del 42 al 44. Y ya para las elecciones del 44, el bloque para la victoria, que lo conforman estos tres sectores, logran articular de forma consistente un discurso que permite y que abarca de todas ya la Alianza Caldero Comunista, o lo que se conoce como la Alianza Caldero Comunista. Y bueno, aquí algunos puntos de disputa. Les recuerdo, esto no, digamos, este proceso tiene sus contradicciones, tiene sus opositores. Yo voy a estar abarcando esto en la próxima clase, que la voy a estar subiendo al entorno, perdón, entre hoy y mañana, esperaría. Y que que también va a ser parte de la continuación del análisis de todo el tema de reforma social, que hoy vimos bastante el tema de la institucionalidad, pero que es mañana, digamos, la próxima semana y con esa clase que va a ser grabada, vamos a entrar ya al análisis del conflicto como tal y por qué el conflicto es tan importante. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá?
algún cuestionamiento histórico que ustedes quieran resaltar. ¿Qué les parece? ¿Se derriban algunos mitos de ustedes? Este momento fue convulso para Costa Rica. En el 44 hacen estallar al vapor San Pablo en Puerto Viejo. Supuestamente había un submarino nazi que lo hunde en las costas de Puerto Limón, y que esto inmediatamente activa a todo el movimiento social, claramente a los comunistas y al Partido Republicano Nacional, contra todo aquello que suene a nazi o a fascista. Y en ese proceso se dan tremendas movilizaciones que terminan con un proceso de convulsión social, al punto de persecución, al punto de encarcelamiento, al punto de destrucción de bienes materiales de personas con ascendencia alemana o italiana. Sin importar, o sea, sin mediar ahí, usted está con la Alemania nazi, no. De una vez era un grupo de choque, sobre todo porque se veía aquello como una provocación de guerra. Digo, Costa Rica, el ejército costarricense era un ejército de mentiras, digamos. Ya no había tal ejército formado. No. Éramos el más paupérrimo de Centroamérica. Y ya se había pensado hasta en eliminarlo desde antes, porque era un gasto más que una necesidad. Pero bueno, este hito en sí mismo significó la consolidación de la alianza y significó también la agudización del conflicto social, porque es ahí donde se ve una venia un poco más fuerte de acción de Calderón sobre un sector de la población, ¿verdad? Eh, y pues sí habían, digamos, núcleos pro-nazi, pro-fascistas en el país, pero en aquel momento de movilización no importaba si eras parte o no eras parte de esas tendencias, simplemente se licuó a todas las personas italianas o alemanas. Y esto claramente esto posiciona de forma muy fuerte el viraje discursivo tanto del Partido Comunista y del Comité de Enlace. El Comité de Enlace, el Comité Sindical de Enlace empezó a aglutinar a todos los sindicatos en una sola organización, lo cual le da un músculo de participación política mucho más fuerte. Tanto el Comité de Enlace como el Partido Comunista logran movilizar cantidad de gente para la aprobación en el 43 de las garantías sociales o la reforma social. Es decir, habían llenado por completo las calles de San José. Y eso claramente ejerció una presión. O sea, si no se aprobaba, era muy probable que el proceso en Asamblea Legislativa, ¿verdad? Si no se aprobaba, este proceso era prácticamente una declaratoria de estallido social, al menos en el centro del país. Y bueno, en términos generales, sí hay un deterioro político entre la vieja política y la nueva política. La encarnación de Calderón como caudillo significa también la encarnación de una forma de aglutinar sentimientos, de aglutinar posiciones y aglutinar sectores. Que funciona, claro que funciona. Fue una estrategia loable porque logra estructurar todo un modelo. Hay una reforma social, hay una base política, una base institucional que va a tener también sus repercusiones en las formas de estructuración económica y de sociedad. Y bueno, también cabe señalar que en esa necesidad y en esa ansia de consolidar y de posicionar poder, de manera muy desafortunada se aprueba una legislación electoral que más bien concentraba funciones electorales en el Ejecutivo. Y esto claramente empieza eh, a minar confianza sobre Calderón en sí mismo, ¿verdad? Ya para la época se escuchaba que Calderón quería continuar su administración.
similar a otros procesos centroamericanos, ¿verdad? Y esto empieza también a conflictuar, a mover algo entre las élites. Hay muchas voces disidentes, pero hay otros sectores de la nueva política, como el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, liderados por Rodrigo Facio, por ejemplo, que si bien no estaban en contra de Calderón per se, sí estaban en contra de un modelo económico. También son representantes de esa nueva política. Es decir, no solo Calderón es la representación de esa nueva política. Y Costa Rica sufre esos, no sufre, sino que evidencia esos nuevos procesos. El Partido Comunista, la investidura de Calderón, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, la figura de Figueres Ferrer, y todo eso empieza a movilizarse y a conflictuar. Hay un deterioro, hay fraude, digamos. Hay fraude en el 44, hay fraude en las elecciones de medio periodo en el 46 y hay fraude en el 48. Y en los dos momentos se beneficiaron tanto la oposición como el oficialismo. Se vio beneficiado del fraude electoral. Costa Rica tenía una baja estructura electoral que yo voy a estar desarrollando en la próxima lección. Y bueno, es así como llegamos al final de esta sesión. Lo que a mí sí me gustaría es, hoy no va a haber sesión práctica dentro de la clase. Recuerden que puede haber o no puede haber actividad dentro de la clase, ¿verdad? Y que por eso es muy importante la presencia de ustedes. Entonces, lo que sí me gustaría es consultarles si hay alguna duda, algún comentario, alguna reflexión. ¿No les parece un poco extraño esa mezcla entre conservadurismo, comunismo e Iglesia Católica? Profe, yo Sí. como, o sea, digamos, así como cuando yo, o sea, cuando esta semana estuve leyendo un poco las lecturas, ¿verdad? En especial pues la de, ¿cómo es? Esta de las reformas sociales con Ajá. Calderón. Bueno, primero que todo me pareció sumamente interesante, porque los libros de colegio no lo detallan de tal forma, o sea, como sucedió realmente, ¿verdad? Ese detalle. Y a mí me parece, a mí me encanta todo lo que es historia de Costa Rica, ¿verdad? Y la verdad es que me gustó bastante, bastante entretenido. Y pues también me gustó eh, pues la historia de la construcción de la Costa Rica que tenemos hoy, ¿verdad? Porque bueno, digamos en mi familia, ahora que usted estaba diciendo eso al principio de si algo nos contaron nuestros abuelos, nuestros papás, pues digamos mis abuelos no vivieron ese periodo, nacieron mucho después, pero los papás de ellos, pues sí lo vivieron. Unos eran socialcristianos y otros liberacionistas y me contaban que bueno, de ahí en las mesas se evitaba tocar temas de política porque entonces se levantaban, se daban de golpes, que los liberacionistas, que los pericos, que los mariachis, que entonces, pues es sumamente interesante y enriquecedor, ¿verdad? Conocer un poco de la historia que nos ha traído hasta ahora, ¿verdad? O sea, todo lo que nos ha construido y nos ha traído aquí, hoy. Marcelo, me llama mucho la atención el posicionamiento tuyo, porque en efecto, a nivel de la educación pública, vamos a ver, el Estado tiene aparatos ideológicos, ¿verdad? Aparatos de reproducción ideológica. La educación es una, la familia es otra, nos guste o no. Los medios de comunicación son otros. La iglesia es otro aparato de ideologización. Pero concentrémonos en la educación. Digo, o sea, si nosotros partimos de un hecho científico sobre el desarrollo político, que es lo que deberíamos de hacer todos y todas en ciencia política, de una u otra manera tenemos que empezar a analizar esos aspectos que a la luz pueden parecer muy anecdóticos, pero que en el desarrollo de las trayectorias, chicos, no se olviden de eso, en el desarrollo de las trayectorias de la institucionalidad,
se transforman en una parte muy importante del quehacer, del quehacer investigativo, pero también del quehacer en la realidad social. Y pues claro, los libros de historia no te cuentan eso, y es mucho más rico analizar estos procesos a partir de la literatura. Yo no sé si ustedes todavía están leyendo Mamita Yunai en colegio, o la han leído, por ejemplo. No, de Calufa, Carlos Luis Fallas, al menos. Sí. No, profe, yo no la leí. No la leíste. Marco Ok. Ramírez. ¿Leíste a Marco Ramírez? Ok. Sí, de Calufa, Marco Ramírez. De Calufa, Marcos Ramírez. ¿Ustedes sabían que Calufa aprendió a leer y escribir en el Partido Comunista? No sabía leer y escribir, era un obrero, zapatero. Y después se convirtió en el dirigente, en uno de los comandantes más importantes en la guerra civil del 48. De hecho, alabado hasta por el mismo Figueres. Se dice que era impresionante la capacidad de lucha que tenía Calufa, pero también la pluma con la que escribía, impresionante. Mamita Yunai nos relata un momento importante de la historia costarricense, un momento donde el fraude electoral en las zonas bananeras era pan de cada día. Era la forma de convivencia con esa Mamita Yunai que era la Yunai Fruit Company. Digo, o sea, en la literatura también nuestra, en ese análisis histórico, también podemos dar cuenta de cómo la institucionalidad operaba. Y esa operación de la institucionalidad tiene también componentes de transformación en la sociedad. Por ejemplo, el avance del código de trabajo en el reconocimiento de las 8 horas, hoy, digamos, hoy en Costa Rica, al ser las 2:28 del 26 de agosto, se encuentra en un riesgo inaudito por una ley que se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Se llama la Ley 4.3. Es decir, usted trabaja 4 días y descansa 3. Pero vas a tener que trabajar 12 horas en esos 4 días para descansar 3. Si ustedes multiplican o suman esas 12 horas por 4, ustedes se estaría trabajando más de 8 horas, digamos, estaría trabajando más de 40 horas a la semana. Pero no solo eso, sino que también las capacidades de negociación con el patrono se ven reducidas. Digo, o sea, es que estos fueron conquistas sociales que costó movilización, que costó transformación y que costó una pugna con la élite, ¿no? Y que se ganó. Se ganó también por la movilización social, se ganó también por la huelga, se ganó también por la capacidad de concretar alianzas. Y hoy, en el 2021, tenemos procesos de transformación institucional que muy probablemente nos están devolviendo, no al siglo XX, al XIX, cuando la legislación permitía, o cuando no había legislación, de hecho, pero cuando la práctica laboral hacía que personas trabajaran más de 12 horas sin derecho a la negociación de esas horas. Y ustedes miran, bueno, profe, pero es que ya se aplican, sí, se aplican ciertos lugares y se aplican ciertas empresas con ciertos estándares que ahora pueden ser 12 horas por la noche, 12 horas con el desgaste que eso significa, 12 horas durante todo un día, sobre todo con implicación en la división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres todavía por la estructura que tenemos a nivel de la sociedad son las encargadas del cuidado. Y no estoy hablando solo de los niños, ¿no? El cuidado del hogar, el cuidado de una persona con discapacidad, el cuidado de un adulto mayor, en fin. ¿Qué sucede si, por ejemplo, una mujer que trabaja en una bananera, en una yuquera o en una piñera en la zona norte, le dicen trabaje 12 horas sin capacidad de negociar esas 12 horas, vas a tener 3 días libres, digamos, entre comillas, cuando deberían ser 2, ya de por ley. ¿Qué sucede con esa mujer? ¿No? Vas a tener que trabajar 12 horas y después llegar a trabajar al hogar, con implicación que eso tiene, el tema del cuidado, el tema de la vulneración de los derechos.
Digo, o sea, estamos en un proceso, estamos en un momento cumbre, en un momento coyuntural cumbre, chicos, chicas, donde ojalá ustedes estén dándole seguimiento constante a lo que sucede en la asamblea, a lo que aunque a lo que el ejecutivo dice, a lo que la Corte Suprema, a lo que la Sala Constitucional mencionan, y al juego, al vaivén de las cámaras empresariales, porque claro, es que trabajar 3 horas suena riquísimo. Trabajar 3 horas suena riquísimo, pero tener 3 días de descanso es maravilloso y 4 trabajando. Pero eso no va a implicar tampoco mayor capacidad de empleabilidad. Ustedes se han percatado de eso. Es que no va a haber nuevas contrataciones, por ejemplo, sino las personas que ya están. Esa flexibilización laboral le va a permitir a una persona trabajar más de 40 horas semanales sin capacidad de negociación. Lo ideal, sí, sería trabajar 4 días, descansar 3. Eso es lo ideal. Pero trabajar 8 horas esos 4 días que te permita o que le permita al empresario o a la empresa contratar a otra persona. Y eso también da margen de calidad de vida. Pero creo que nuestra Asamblea Legislativa no está lista para esa discusión y mucho menos los sectores empresariales. Tengo a Santiago y Marcelo, vos tenés la mano levantada. ¿Es mano nueva o es mano vieja? Dijo. Yo creo que es mano vieja, pero Ok, Santiago, adelante. No, que pues sí, eso es una trampa porque yo trabajo 15 horas al día y descanso 3 días. Y no, no es divertido. No es para nada divertido. Cualquiera dice 3 días de descanso, pero no, para nada. No. Ok, como ven, no tenía que decírselo yo, ya está de forma vivencial en un compañero. Y bueno, esos son conquistas que vamos perdiendo. Entonces, chicos, chicas, eso también diseña la forma de organización del modelo económico. Diseña la forma de relacionamiento social. Más tensión, más ansiedad, más depresión. Digo, cuando se diseña una política pública no se está pensando en eso. Y peligrosamente, cuando se estructura un proyecto de ley con un claro objetivo político, no se piensa en esas condiciones. Entonces, mi llamado es a que ustedes lo valoren, ahorita como estudiantes, posteriormente como responsables del quehacer político. Y bueno, esa sería mi parte reflexiva. Voy a estar abordando, quedamos acá, ¿no? Quedamos en el momento de la constitución. Hay un momento de constitución, de formalización. Esto es lo político que se enarbola en la política, ¿ven? Son relaciones sociales de poder tensas, de lo político que constituye bases institucionales para ir hacia la política que tiene una forma de operación en el Estado y institucionalidad. Vamos a ir poniendo en práctica todos los conceptos que vamos viendo. ¿Hay alguna duda? Si no, ya quedó por acá. Les quería mencionar, ya está el chat. Las reglas del juego del chat están claras. Espero que estén claras. ¿Tienen alguna duda con eso? Sí, los grupos de trabajo los pueden hacer ustedes. Siéntense en la libertad de conversar con algún compañero o compañera. Sí necesitaría que me envíen mediante correo electrónico con quién van a estar trabajando, si van a estar trabajando solos o solas. Por favor, en esta semana. Yo les recomiendo trabajar en grupos, ¿verdad? O en parejas, o 3 personas. Digo, o sea, somos poquitos y poquitas, y eso también nos va a dar más chance de poder ir trabajando de forma particular. Y créanme que eso es central. Alison, mira, los grupos pueden ser de 3 o puede ser en parejas. Sí. ¿Alguna otra duda, comentario? Y bueno, la clase de la próxima semana ya casi que está lista en el entorno. Nada más falta un video de explicación que vamos a tratar sobre el fondo. La próxima semana también deben de completar un cineforo con
el documental El Codo del Diablo. Ahí van a analizar y van a ver un poco de lo que Marcelo nos mencionaba, ¿no? Lo que nos cuentan los libros, lo que nos cuenta la educación, lo que nos cuenta la historia oficial de lo que pasó. Pero también ahí pueden analizar y ver esa otra cara, esa otra mirada de lo que sucedió posterior al 49. Hay unas preguntas que sí, hay unas preguntas que tienen que ver con el documental y hay otras preguntas que tienen que ver con toda la materia de esta unidad. Entonces, por favor, lean. Vamos a estar trabajando también el libro de Eugenia Rodríguez, el de la lucha feminista. Como ustedes pueden ver, el tema del voto femenino no es como nos lo contaron. Ya había movimientos organizados de mujeres en el país. La Liga Feminista, por ejemplo, que acaba de ser nombrada como Benemérita de la Patria. Y eso creo que es importante de reseñar, ¿verdad? No vino de la mano de José Figueres el hecho de que ese voto femenino se les otorgara a las mujeres. Ya había una discusión de previo desde los años 20 y que ya se había madurado la idea, como también sucede con el tema de la proscripción del ejército o de la eliminación del ejército. Entonces vamos a ir desmontando ese mito costarricense y también el mito costarricense del pacifismo, que en los 40, si algo no fueron pacíficos ni democráticos, pero sí muy importantes. Quedo acá.